Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Esta es la segunda parte de Hegel y la fenomenología del espíritu. Habíamos quedado en el anterior video que la manifestación del espíritu en la historia termina con el tiempo, porque ya no hay ningún otro momento más que desplegar, y el tiempo se vuelve, o los momentos del tiempo se vuelven repeticiones de momentos anteriores en el autodespliegue. El tema es que nosotros, como sujetos empíricos, no nos hemos puesto al día con este acontecimiento. Cada uno de nosotros tiene que realizar en sí mismo ese autodespliegue que el absoluto ha consumado en la historia. Se trata en definitiva de la alegoría de la caverna, en la que cada uno de nosotros es un prisionero que al ser capaz de razonar especulativamente podrá librarse de la esclavitud y contemplar la luz del sol. Eh, Como todo el movimiento del absoluto es un movimiento racional, y que se ha consumado, porque tenemos que tener en cuenta otro principio fundamental de Hegel: todo lo real es racional, todo lo racional es real. El movimiento de Dios en la historia, el autodespliegue de Dios, de lo absoluto de Dios en la historia, es racional. Entonces nosotros podemos reiterar todo, por decirlo de alguna manera, ese mismo movimiento en nosotros mismos, porque nosotros también somos seres racionales. La cuestión es nosotros apropiarnos de ese movimiento que ya ha realizado lo absoluto. Ahora bien, ¿por qué Hegel llama a su libro La fenomenología del espíritu? Porque como bueno, lo absoluto es el espíritu. Y como el espíritu se ha realizado en la historia, se encuentra presente incluso hasta nuestras experiencias más inmediatas, solo que todavía no lo sabemos, porque lo que tenemos que hacer ahora como individuos, como sujeto empírico, que le llama Hegel, es realizar el mismo movimiento que realizó el absoluto en la historia, pero nosotros mismos. Por ello, para Hegel, la razón es especulativa, pues la razón especulativa consiste en suponer que en lo dado e inmediato ya se encuentra el espíritu. Como el espíritu se ha realizado en todas nuestras experiencias, incluso las experiencias más inmediatas, cotidianas, ya se encuentra el espíritu realizado. O sea, después vamos a ver con mayor precisión que el primer momento de este despliegue de lo absoluto es la certeza sensible. En la certeza sensible, ¿qué significa? ¿Qué tengo acá? Un libro. Pero antes de que este sea un libro, ¿qué tengo acá? Esto. Mi experiencia más rústica, inmediata, abstracta, es que lo que yo tengo acá es esto. Lo que mi conciencia sabe, lo que yo sé respecto de lo que veo acá, es que yo veo esto. Bueno, en esta experiencia inmediata con los objetos que están en el mundo, ya se encuentran contenidos todos los saberes que lo absoluto ha desplegado. Desde que en realidad no es un esto, sino un libro, y de que en realidad el libro no tiene independencia por sí mismo, sino que es siempre en función de otras cosas, y que en consecuencia el mundo no es un conjunto de cosas, sino un sistema de relaciones. Bueno, todo eso de manera no explícita ya está en todas nuestras experiencias cotidianas. Mi simple percepción del libro no es una simple percepción, pues contiene saberes mucho más amplios y complejos que esa percepción. En la especulación se contempla lo intuitivo como ya reflexivo. Por ello, en el saber que consideramos más inmediato y obvio, como ser mi percepción de este libro, ya se encuentra el espíritu. Me disculpo porque a veces me anticipo lo que voy a leer y termino reiterando en mi lectura lo que ya dije. Pero bueno, es parte de mi precocidad respecto a esto. Ahora bien, ¿en qué se basa Hegel para argumentar que los momentos históricos son el autodespliegue de lo divino? ¿Por qué Hegel identifica a Dios con el transcurso histórico de la humanidad? Bueno, en primer lugar, por el hecho de que en la modernidad se produce una identificación entre
kinesis y energía, que no estaba en la filosofía griega. Kinesis, para el pensamiento griego, es el movimiento, cambio propio del mundo sublunar, que no llega a nada definido, ni termina en una forma armoniosa. Para Aristóteles, la kinesis, todo el movimiento que transcurre en este mundo, que tiene que ver con una cuestión azarosa, contingente, que no llega a nada, es un movimiento azaroso, que no apunta a nada, es lo que nos pasa, que qué sé yo, por ejemplo, yo muevo esto, pasa una paloma, porque tenemos que recordar que Aristóteles diferencia entre el mundo sublunar y el supralunar. El mundo supralunar, que es el de las esferas, porque él ve las estrellas que giran en el círculo, y el círculo es símbolo de lo eterno y de lo divino. Entonces el movimiento circular es el movimiento perfecto, y es el movimiento de las esferas que se encuentran más allá de la luna. Por eso ese es el mundo de lo eterno, del movimiento perfecto, donde podemos empezar a manifestar a los dioses. Podemos ver las primeras manifestaciones de los dioses. El mundo sublunar, en cambio, es el del movimiento no circular, sino es el movimiento imperfecto, que no tiene nada que ver con la eternidad, que es un movimiento que se relaciona con una infinitud sin forma. Recuerden que para los griegos la justa medida es la forma y lo que hace a la perfección. Esto que para Aristóteles eran cuestiones opuestas, en la modernidad se identifican. ¿Y por qué? Todo tiene que ver con el cristianismo. Ahora vamos a ver por qué. Como decía, la kinesis, la etimología de la energía es actividad, en el sentido de que algo está actuando, algo está en trabajo, y que tiende hacia su fin desde sí mismo. De ahí la cuestión de la importancia de la circularidad. Un movimiento que sea fin de sí mismo, de alguna manera refleja la circularidad del movimiento de los astros, y por ende ese tipo de movimientos o de actividades tienen que ver con la perfección. Aristóteles, por ejemplo, para el pensar, la vida contemplativa es la vida de los dioses para Aristóteles, porque el pensar es una actividad que se tiene a sí misma por fin. No es como construir una casa, en donde yo construyo una casa para tener una casa. Cuando pienso porque pensar es aquello que quiero en la actividad de pensar. Bueno, la energía es el acto puro aristotélico, lo eterno, propio del mundo divino supralunar. Es en virtud del cristianismo que se llega a identificar ambos, porque el cristianismo consiste justamente en la unión de lo eterno con el tiempo, en lo eterno volviéndose tiempo. Si Cristo es Dios vuelto humano, entonces lo divino se relaciona con este mundo en donde el movimiento imperfecto, finito. Ahora, si Dios ha decidido volverse humano, si lo eterno se vuelve tiempo, entonces la energía se vuelve kinesis. Por eso en la modernidad se identifican ambas cosas. Ya no están separados, ya no hay un mundo lunar más allá y un mundo sublunar no hay un mundo supralunar más allá ni un mundo sublunar acá. Esa distinción ya no está. Esa distancia en realidad entre ambos órdenes no existe, no está más, se zanjó porque lo eterno ha querido venir y volverse mundano. Entonces, si lo eterno se vuelve tiempo, kinesis y energía se identifican. Por eso la historia es el desenvolvimiento de Dios. Por eso Dios se desarrolla, se despliega en la historia humana, porque es Dios el que como eternidad se ha vuelto histórico.
al nacer Cristo. De esto se deriva la reconciliación de la infinitud y la finitud. Hegel, en su juventud, definía el judaísmo como una religión del libro, que a su vez lo cuestionaba, ya que las relaciones sociales se rigen por la ley bíblica que están en ese libro, y que poco tienen que ver con el contexto social de un determinado pueblo. O sea, para Hegel era más Hegel en su juventud consideraba más importante la costumbre que la ley. Como bien sabemos, Dios le da a Moisés los 10 mandamientos y las leyes del Pentateuco, de la Torá, y para regular las relaciones sociales entre los seres humanos. Pero la cuestión es qué pasa cuando esa ley que pertenece a un contexto histórico determinado se quiere aplicar 2000 años después en Occidente. Nada tiene que ver con las costumbres de un pueblo como el pueblo alemán en el que vivía Hegel en su momento. Entonces, Hegel, ¿cómo reconcilia la cuestión de la ley divina y la costumbre? Bueno, en la figura de Cristo, nuevamente. Porque en Cristo encarna la síntesis entre la implacabilidad de esa ley y la familiaridad de las costumbres, ya que Cristo es amor y el amor es aquello que permite al individuo apropiarse de la ley. Justamente, o sea, cuando para Hegel la costumbre es el cumplimiento de una ley, pero cuando no se hace por obligación, sino por amor. Entonces, eso es lo que diferencia la costumbre de la ley. Cuando actuamos por costumbre, porque la costumbre también regula relaciones humanas, y cuando actuamos por costumbre, en virtud de la costumbre, de los usos y costumbres y todo eso, no estamos compelidos a actuar porque como lo hace la ley. Lo hacemos porque es parte de nuestra cultura y ahí Hegel descubre que hay cierto amor en el cumplimiento de las costumbres. El Dios cristiano es, por lo tanto, para Hegel, una infinitud buena que se opone a la mala infinitud. O sea, lo absoluto, Dios, lo infinito, son sinónimos. Y Hegel va a distinguir entre la buena infinitud de la mala infinitud. La mala infinitud es aquella que supone la oposición entre infinitud y finitud. Para Hegel, si yo pongo lo finito como opuesto a lo infinito, ese infinito, estoy incurriendo en un error porque no puede haber algo que se lo ponga a lo infinito, porque si no dejaría de ser infinito. Justamente lo propio de lo infinito es que no tiene límites de nada. Si yo a lo infinito planteo lo finito, estaría limitando a lo infinito. Entonces Hegel sostiene que lo finito es parte de lo infinito, no su opuesto. Y de vuelta, todo esto nos remite al cristianismo como acontecimiento en el cual lo eterno, lo divino, se vuelve mundano. Lo infinito se relaciona con el tiempo, que es lo finito. Se relaciona el tiempo, que es lo que rige que es lo que rige nuestro mundo y lo que rige el movimiento ese imperfecto de la quinesis. Todo eso se reconcilia, aunque sean opuestos. Por ejemplo, forma parte de la mala infinitud el amor de la manera en que lo concibe Platón. Para Platón el amor era la apetencia de lo inferior por lo superior. Las potencias inferiores buscan elevarse hasta llegar a lo superior. Y obviamente lo superior
no va a estar muy conforme de que lo inferior se le acerque y se le vuelva un par. Esto es parte también de la mala infinitud. Porque lo mismo vemos de vuelta para Hegel en el judaísmo. Dios para el pueblo judío se manifiesta como un legislador celoso que demanda imperativamente el cumplimiento de la ley sin excepción. Y lo cierto es que ahí Dios es la infinitud que establece una demanda. Y lo cierto es que frente al ser humano, el ser humano se encuentra en este mundo, entre comillas, sublunar, donde está expuesto a la contingencia. Y la perfección ética es imposible en este mundo. Hay infinitas cuestiones que no podemos prever y situaciones que nos pueden llevar a conflictos en el sentido de que si actuamos éticamente terminamos aún así por desobedecer otra ley y en consecuencia incumplir con el mandato divino. De vuelta vemos esta cuestión de Platón de lo inferior queriéndose acercar a lo superior y no pudiendo. Lo inferior no puede llegar a lo superior, no puede porque justamente es inferior. Puede amarlo, pero ese amor es inviable porque nunca puede consumarse. Por eso el cristianismo lo que viene a plantear es que el movimiento se invierte, ya que es lo eterno lo que va en busca de lo inferior. Es lo superior lo que tiene que ir en busca de lo inferior para que el amor pueda ser posible. Entonces, ahí la infinitud, Dios, se vuelve amor. Y amor ahora definido como ese movimiento de lo superior hacia lo inferior. Ahora es parte tiene que ser parte de la definición de lo infinito, el movimiento de lo inferior, de lo superior hacia lo inferior, el infinito conteniendo lo finito, lo eterno acercándose al tiempo, Dios que se vuelva hombre, por eso Dios se vuelve hombre, por eso la vida de Cristo consiste en por eso la vida de Cristo es una humillación, porque si lo superior tiene que volverse inferior, esto lo dice San Agustín, si lo superior tiene que volverse inferior, eso supone una humillación para lo superior. Pero justamente el amor es esa humillación, porque si no, de otra manera, el amor no es posible. Bueno, Dios es el que debe volverse amor y el que debe acercarse a los individuos. La venida de Cristo al mundo significa que los opuestos más radicales, que son infinitud y finitud, se reconcilian. Y si los opuestos más radicales se reconcilian y conforman una unidad, todos los opuestos deberán reconciliarse. Si la infinitud y la finitud estaban separadas, si lo eterno y el tiempo estaban separados, si energía y kinesis estaban separados, con el cristianismo se reconcilian estas oposiciones. Y si estas oposiciones se reconcilian, todos los opuestos se reconcilian. Por eso no hay nada que sea independiente, todo remite a su opuesto, todo remite a un otro, porque el amor es aquello que reconcilia a todos los opuestos. Y es algo que ya ha acontecido. Por ello, bueno, toda posición remitirá a su contraria, ya que lo que media entre los mismos es el amor que los reconcilia. Todo remite a todo porque lo que media entre todas las cosas ya es el amor. Bueno,
eso es todo por ahora. Los espero en el siguiente video.